¿Alguna vez te has preguntado si la verdadera razón de la separación de The Beatles fue un triángulo amoroso escondido en las sombras? Durante décadas, millones de fans han señalado a Yoko Ono como la villana de la historia, la mujer que se interpuso entre John Lennon y Paul McCartney, provocando el colapso de la banda más famosa de todos los tiempos. Sin embargo, detrás de los rumores, entrevistas y frases sacadas de contexto, existe una teoría poco discutida, casi prohibida. ¿Y si Paul McCartney estuvo realmente enamorado de Yoko Ono? La idea parece imposible, pero los indicios están allí, dispersos entre declaraciones ambiguas, miradas incómodas y testimonios que nunca fueron puestos bajo la misma lupa. Paul, con esa sonrisa afable y su apariencia de eterno chico bueno, siempre negó que Yoko hubiera sido el único problema en la historia del grupo. Y sin embargo, en varias entrevistas dejó escapar frases que parecen revelar cierta fascinación hacia ella. Comentarios como Yoko tenía una presencia única, imposible de ignorar, o era alguien a quien no podías sacar de tu mente una vez que la conocías, hicieron que muchos comenzaran a especular. ¿Eran simples halagos de cortesía o confesiones veladas de una atracción que nunca se atrevió a reconocer del todo? Aquí es donde la historia se pone peligrosa. Imagina el escenario: John profundamente enamorado de Yoko, dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Paul, por su parte, sintiendo un magnetismo extraño hacia la misma mujer, aunque sin atreverse a romper su papel de socio, amigo y compañero musical. En este triángulo, cada gesto podía interpretarse como traición, cada palabra como un ataque velado. Para los fans, Yoko era la intrusa, la culpable de que el grupo se desmoronara. Pero, ¿y si lo que realmente estaba ocurriendo era un choque de egos, pasiones y sentimientos nunca confesados que ponían a prueba la lealtad entre dos genios musicales? Lo más inquietante es que esta posibilidad no se trata de un invento moderno ni de un rumor de tabloide barato. En el propio círculo de los Beatles se hablaba del extraño vínculo entre Paul y Yoko. Ella en más de una ocasión aseguró que McCartney siempre la trató con un respeto que rayaba en la admiración, mientras George y Ringo la miraban con recelo. Paul parecía fascinado por su personalidad y por la manera en la que desafiaba las reglas establecidas. En una entrevista de los años 90, Yoko llegó a decir: «Paul fue más amable conmigo que John en algunos momentos». ¿Qué quiso decir con eso? ¿Acaso había una cercanía emocional que no conocemos del todo? Aquí surge la pregunta más perturbadora. ¿Fue el amor o la atracción de Paul hacia Yoko uno de los detonantes del rompimiento de la banda? La respuesta es no, pero también sí. No fue el factor decisivo, no fue la única chispa que incendió el universo de los Beatles, pero sí fue un ingrediente más en un cóctel explosivo de tensiones creativas. Luchas de poder, egos desbordados y presiones externas. El problema es que la historia oficial prefirió simplificarlo, culpar a Yoko, señalarla como la bruja malvada que robó a John de sus hermanos musicales. Una narrativa fácil, cómoda, que le ahorraba al público tener que entender la complejidad real de la caída de los Fab Four. La realidad es mucho más incómoda. Paul y Yoko nunca tuvieron un romance secreto, no existió una historia de amor escondida en los rincones del estudio de Abbey Road. Lo que sí existió fue una relación ambigua, marcada por la curiosidad, la incomodidad y cierta dosis de malinterpretación. Paul admiraba el atrevimiento de Yoko, su manera de desafiar los cánones, de pararse frente a 4 hombres que eran casi dioses para el mundo y decirles: «Esto no es suficiente, ustedes pueden ir más allá». Esa audacia era exactamente lo que Paul buscaba en la música, y por eso la veía como una inspiración, aunque también como una amenaza. Lo peligroso fue que esa relación se interpretó mal tanto dentro como fuera de la banda. John, hipersensible y siempre paranoico respecto a la lealtad de sus amigos, llegó a ver con recelo cualquier gesto de cercanía entre Paul y Yoko. Los fans, deseosos de encontrar un culpable claro, convirtieron esos rumores en pruebas irrefutables de traición. Y la prensa, siempre hambrienta de titulares escandalosos, alimentó la idea de un Paul celoso, resentido y al mismo tiempo secretamente atraído por la mujer de su mejor amigo. Pero más allá de estas interpretaciones, el verdadero quiebre de los Beatles estuvo en otro lugar: las disputas sobre quién debía liderar al grupo, la pelea interminable por el control financiero y las diferencias artísticas que crecían con cada nuevo álbum. Todos estos factores fueron mucho más determinantes que cualquier atracción velada. Aún así, la sombra de Yoko se convirtió en el símbolo perfecto de todo aquello que estaba mal.
una especie de catalizador que concentraba en su figura los miedos, resentimientos y celos cruzados entre cuatro jóvenes que ya no podían seguir siendo la misma banda que conquistó al mundo. Y es aquí donde todo se vuelve más oscuro, porque si aceptamos que el supuesto enamoramiento de Paul hacia Yoko fue solo un malentendido, entonces tenemos que mirar de frente a la verdad. La separación de The Beatles fue inevitable, no por una mujer, sino por la imposibilidad de que cuatro genios compartieran el mismo espacio sin devorarse entre sí. El mito de Yoko como culpable nos salva de esa verdad dolorosa, pero también nos impide ver la grandeza y la tragedia real de la banda. Entonces, ¿fue Yoko Ono la culpable del rompimiento de The Beatles? La verdad es que no. Ella no destruyó a la banda y Paul nunca estuvo realmente enamorado de ella en el sentido romántico que muchos quisieron creer. Lo que sí existió fue un malentendido gigantesco, alimentado por frases ambiguas, egos heridos y una prensa hambrienta de titulares. Paul no amaba a Yoko, lo que amaba era la libertad creativa que ella representaba. Y esa fascinación, sumada a las tensiones que ya hervían dentro del grupo, terminó convirtiéndose en otra chispa dentro de un incendio que era imposible detener. El final de los Beatles no tuvo un solo culpable, fue una tormenta perfecta de ambiciones individuales, desacuerdos económicos, búsquedas artísticas distintas y sobre todo el peso insoportable de ser los más grandes del mundo. Culpar a Yoko u obsesionarse con un supuesto triángulo amoroso entre John, Paul y ella es simplificar una tragedia mucho más compleja, la de cuatro jóvenes que cambiaron la historia de la música, pero que no pudieron escapar de su propia humanidad. Y quizá esa sea la verdadera lección. No fue el amor, no fue la traición, no fue una mujer misteriosa. Fue la inevitable consecuencia de poner a cuatro genios en la misma habitación durante demasiado tiempo. Un desenlace doloroso, pero también necesario para que cada uno pudiera florecer en su propio camino. Sin el final de los Beatles, no habríamos tenido el Imagine de John, el Band on the Run de Paul, los viajes espirituales de George, ni la estabilidad musical de Ringo. El final también fue un nuevo comienzo. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que los Beatles habrían durado más si Yoko nunca hubiera aparecido? ¿O el destino ya estaba escrito desde el momento en que cada uno empezó a escuchar su propia voz por encima de la de los demás? Si te gustó esta historia y quieres descubrir más secretos ocultos detrás de las bandas más grandes de la historia, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas lo que viene. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Fue Yoko una culpable injusta o un catalizador necesario? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los secretos más oscuros y fascinantes del mundo de la música.